Estamos viendo esta serie, hermanos, del precioso Espíritu Santo, porque sabe que no hay nada más lindo que Dios con nosotros. En sus tiempos fue Emmanuel, Jesucristo, carne. Estaba limitado en tiempo y espacio a un cuerpo y a una área en la región de Judea, pero hoy tenemos el Espíritu Santo, y es Dios con nosotros también. Y Él es universal. Vamos a estar viendo hoy en el precioso Espíritu Santo la desgracia de un rey. Pero antes que nada, ¿alguna vez te has preguntado, nos hemos preguntado quién es realmente el Espíritu Santo? Muchos dicen que es una fuerza abstracta, pero no lo es. Muchos dicen que es una energía cósmica, pero el Espíritu Santo hay que tener por seguro que es Dios mismo. Amén. Y como es Dios mismo, piénsalo, Él definitivamente, como es Dios, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. De acuerdo a lo que nos dice la Escritura, hermanos, si el Espíritu Santo es Dios, que por supuesto es Dios, en 1 de Juan 1:5 nos dice que el mensaje que se predica, el mensaje de nosotros los cristianos, es que Él es el que hemos oído y el que anunciamos, es que Dios es luz, y como Él es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Amén, amén. Y obviamente también nos dice en Deuteronomio 32:4 que Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos los caminos de nuestro Dios son rectitud. Nuestro Dios, el Espíritu de la verdad, es de verdad y no hay ninguna, por ninguna razón, motivo y circunstancia, no hay ninguna iniquidad, no hay ninguna perversión, no hay la más mínima maldad, porque nuestro Dios es justo y es recto. Lo hermoso de nuestro Espíritu Santo, digo nuestro Espíritu Santo porque no es de nosotros, ¿verdad? Dios nos lo dio a nosotros. Lo precioso de este Espíritu Santo, de nuestro Padre, es que no comete errores, hermano. Él no, o sea, no se equivoca, tampoco es indiferente al dolor de los seres humanos. Nuestro Espíritu Santo es amor, es puro, misericordia, es verdad. Y cuando el Espíritu Santo actúa en tu vida, es Dios, imagínate. El eterno, el enorme, el ser superior, es Dios mismo, está actuando en ti, te está tocando. Y si algo he llegado a la conclusión, y lo sabemos, que por ningún motivo, razón ni circunstancia, el Espíritu Santo va a manipular a nadie. Téngalo bien esto. Él no va a violar la voluntad de las personas. Entonces, amados hermanos, también Él nos consuela, y también cuando nos portamos mal, Él trae una convicción, nos hace sentir, hey, estás haciendo mal. Es Dios mismo caminando con nosotros, y el Espíritu Santo es simplemente Dios, igual que el Padre y el Hijo. Ahora, hermano, fíjese algo. Nosotros tenemos el privilegio de estar viviendo aquí en este mundo. ¿Y qué podremos decir que es lo más importante de esta vida? ¿Qué es lo más importante? Si yo los llevo y ustedes ven Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14, el rey Salomón, hablando de su discurso, de su mensaje, él dice, el fin de todo discurso oído es este. Y yo lo modificaría un poquito. El fin de toda la vida que podamos vivir es este. Ese es el fin. Porque no importa tanto la competencia, importa el fin. No importa el iniciar una carrera, importa que la persona llegue al fin. Entonces, el fin de la vida, el fin de todo, lo más importante que podamos tener, dice Eclesiastés, dice el predicador Salomón, es que teme a Dios, respétalo, témelo, guarda sus mandamientos, porque eso, amado, eso es el todo del hombre. No es que tengas dinero, no es que tengas propiedades, lo cual si lo tenemos, pues qué bien, ¿no? Pero eso no cuenta, hermano. Lo que sí cuenta es que temamos a Dios, guardamos sus mandamientos, porque Dios, dice, traerá toda obra a juicio. ¿No le hace que pensar eso? Amén. Toda obra. O sea, toda su vida,
Todo lo que usted hizo lo va a traer un día y lo va a poner a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y como pues esta es la realidad de que tenemos que algún día que presentar cuenta, entonces lo más importante es el fin. Y para tener un buen fin, o sea, lo más importante es el resultado final. Y para que tengamos un resultado final necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos caminar en el Espíritu, como dice Gálatas 5, 16, 17, nos dice que tenemos que andar en el Espíritu. No es una sugestión, es una orden, y andando en el Espíritu nos dice que no tenemos que satisfacer los deseos de la carne, porque estamos en una carne, tenemos una naturaleza que todavía nos acompaña y nos acompañará hasta el día que tengamos que partir de este mundo. Y luego dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mira, amado hermano, pero lo hermoso es que la promesa que dijo el Señor Jesucristo en Juan 16, 13, nos dice que cuando el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga, y lo precioso es que ahora está hoy. El Espíritu Santo siempre se ha movido a través de los tiempos, y en el Antiguo Testamento se manifestaba persona, e incluso Él es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Pero el Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, fíjese la promesa, Él ¿a qué nos va a guiar? A toda la verdad. Y eso precioso es porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no es que se le ocurra cosas, como muchos dicen, así es el Espíritu Santo, dicen una cosa ahí media loca, y no es eso, porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? Del Padre, y lo que oyere del Hijo. Y lo precioso es que Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos los hace saber, Él nos las revela. El Señor Jesucristo también dijo de que la vida no es fácil. En San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Hermanos, la vida no es fácil, se los tengo que decir. Los jóvenes, los niños, pues para ellos no hay ningún problema. Ellos no se preocupan, pero afortunadamente o desafortunadamente, como lo quiere usted ver, yo digo que afortunadamente crecen, y eso es lo hermoso, ¿verdad? Pero conforme van creciendo, se van enfrentando a lo difícil que es la vida. Y entonces, por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos, el ser humano necesita el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, mire, va a haber dificultades. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, va a haber aflicciones, pero sin el Espíritu Santo, esas aflicciones se vuelven problemas. Pero con el Espíritu Santo, esas aflicciones, hermano, ¿sabe qué? Son solo retos a vencer, son retos a superar. Por eso necesitamos, como pueblo de Dios, andar en el Espíritu. Otra cosa, el Espíritu Santo nunca te va a traer confusión. El Espíritu Santo es Dios de orden. El Espíritu Santo, amado, te va a aclarar tus pensamientos, no te va a volver, no te va a enloquecer. No, no. El Espíritu Santo te va a inspirar a la creatividad. Y también esto, Dios, ¿a quién envía su Espíritu Santo? A sus hijos. A sus hijos lo envía. Y aquí va algo también. Y estos, los hijos, lo conservan si quieren. Porque también si no quieren y menosprecian y contristan al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con el Espíritu Santo? Simplemente se retira de la persona. Y si se retira, fíjese, hay algo terrible, de que entonces Dios retira su Espíritu Santo de los rebeldes, y entonces Dios incluso envía espíritus malos a los rebeldes. Y eso da mucho que pensar. Y cuando pues lo envía, pues los espíritus malos es porque ya el hombre ha contendido, ha afrentado al Espíritu Santo, lo ha contristado, lo ha despreciado. Y al final, si la persona, hermano, no se arrepiente de vivir una vida ofensiva y despreciando al Espíritu Santo, las consecuencias son irreversibles. Mira, hermano, hoy estamos viendo el subtema de hoy, porque el tema principal del día de hoy es de Precioso Espíritu Santo,
la desgracia de un rey. Y el subtema que tengo para el día de hoy es que la falta de consagración, escúchenlo muy bien, la falta de consagración ofende al precioso Espíritu Santo. Y para ello vamos a estar analizando la vida de una persona que tuvo experiencias extraordinarias con el Espíritu Santo. Y esta persona fue el rey Saúl. Fíjense. Pero en 1 Samuel 16, 14 y 15, quiero comenzar con esto para hacer contraste con lo que acabo de decir. Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y eso es algo feo. Vamos a llegar ahí, pero quizás hoy no, en otra ocasión. Y se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo, y a mí me da mucho, me hace meditar, porque dice que este espíritu malo era de parte de ¿quién? De Jehová. Era de parte de Jehová. Y los criados de Saúl dijeron: he aquí un espíritu malo. Hasta la gente se dio cuenta. He aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta, rey. Un espíritu malo. Pero amado, pero no siempre fue así. Porque para llegar a esta etapa de que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, tuvo que haber un proceso. Y yo quiero que usted me acompañe a ese proceso, hermano. Porque ese proceso, vamos a aprender de ese proceso que quedó registrado en la Escritura. Antes de que Saúl fuera un rey, Saúl era un simple muchacho, era joven, era alto, era fornido, era apuesto, tenía presencia el muchacho cuando andaba, era el más alto de todos. Dice que de los israelitas le llegaban apenas hasta el hombro. Este era un muchacho alto. También se le describe como un hombre honrado, era digno de confianza, era un joven humilde, amado, era un joven humilde que incluso cuando el día de su coronación, cuando fue ungido como rey, dice que se escondió entre el equipaje antes de ser elegido. ¿Quién fue Saúl? Fue un muchacho común. La Biblia nos dice que era el hijo de Cis. Cis era un hombre valeroso, o sea que era hombre, tenía estirpe, su padre era renombrado porque era valeroso, y pues era hermoso, y también era un joven humilde. ¿Sabe por qué humilde? Porque resulta ser, como era una persona, mire, es que era una persona así como usted, así como yo, común y corriente. La ocupación de que tenía, de acuerdo a lo que podemos deducir, es que tenían quizás tierras, tenían propiedades, tenían ganado, tenían asnas, y digo eso porque la Biblia dice que se les perdieron las asnas. Y Dios utiliza todas las cosas. Las asnas se perdieron y su papá dice: ¿sabes qué, Saúl? Yo quiero que por favor vayas a buscar las asnas, llévate uno de los trabajadores, llévate al criado. Y se fue Saúl a buscar a las asnas y no las encontraba. Conforme le dice el criado: ¿sabes qué? Ya llevamos varios días, 3 días buscando las asnas. Mi papá yo creo que está más preocupado por nosotros que por las asnas. Vámonos, regresémonos. Pero dice el muchacho, el criado: oye, ¿por qué no vamos a ver al profeta? Dice, en la ciudad está el profeta, vamos. Y lo hermoso es de que él prestó oído. No porque era el patrón, dijo que no, pues aquí digo lo que yo diga. No, él prestó oído. Ok, una buena idea. Y fueron a ver al profeta Samuel. Pero todo tiene un propósito para ver al profeta Samuel. Y ¿saben qué? La Biblia nos dice que era joven, hermoso, era humilde. Pero ahora yo quisiera saber, ¿no quiere usted saber cuál era la opinión que Dios tenía acerca de este hombre, de este muchacho? Fíjese, Dios provocó que se perdieran las asnas. Entonces, el pueblo había pedido rey. Entonces, en 1 Samuel, capítulo 9, versos 16 y 17, el mismo Señor, Jehová, le dice a Samuel: ¿sabes qué? Mañana a esta misma hora yo enviaré un varón a ti de la tierra de Benjamín, al cual tú ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, porque lo vio venir, ya lo andaban buscando. Acuérdense que por idea del criado fueron a buscar a Saúl. Cuando lo vio, entonces Jehová, cuando lo vio Saúl,
Jehová le dijo, y otra versión dice, Jehová le dijo al oído, ¿qué le dijo? He aquí, este es el varón del cual te hablé, que gobernará a mi pueblo. Hermano, qué hermoso. O sea, a mí me gusta disfrutar esto, de ver que ese era un hombre que incluso Dios tenía una opinión muy hermosa de él. En un principio era sencillo y quizás un tanto inseguro, porque cuando se encontró con él, le dice Samuel, hombre de Dios, mire, un profeta de Dios no adivina, un profeta de Dios no falla, porque ninguna de las palabras que dijo Samuel cayó en tierra. Ya Dios le había revelado, ni le dijo nada, ni le dijo nada. Es que quiero preguntarte qué pasó con las asnas. No le dijo nada, simplemente le dijo, mira, de las asnas, primera de Samuel 9:20, de las asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes, porque ya se ha encontrado. Y le tira una pregunta capciosa. No te preocupes por las asnas. Pero le dice Samuel, mas ¿para quién es todo lo codiciable que hay en Israel, sino para ti y para la casa de tu padre? Él no sabía nada. ¿Para quién es todo lo codiciable? ¿Para quién? Para ti y para la casa de tu padre. Y Saúl respondió, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me has dicho tal cosa? A mí me encanta ver, se consideraba humilde, o sea, yo no soy nadie, o sea, Samuel, ¿por qué me dice esto, varón de Dios? O sea, pero sin embargo no lo sabía, que Dios había querido escoger a Saúl para que fuese rey, y ahí luego lo unge el rey, lo unge el rey Samuel como rey, y entonces es que sucede algo que es bautizado en el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice 1 de Samuel capítulo 10, 1-3, que le puso el aceite sobre su cabeza y le dijo, Jehová te ha ungido para que seas príncipe sobre su pueblo Israel. Y luego le dio unas señales, mira, cuando tú te vayas va a suceder esto, te vas a encontrar con unos hombres y luego te van a dar pan, tú lo vas a comer, vas a llegar cerca donde están los filisteos, la guarnición, va a haber una compañía de profetas y vas a profetizar. Y luego le dice, y cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Y cuando estas señales te acontezcan, haz todo lo que te viene en la mano, porque Jehová está contigo. Hermano, mire, cuando la persona tiene un encuentro con Dios, todo le sale bien. Cuando la persona tiene un encuentro con el Espíritu Santo, no tiene por qué haber fracasos. No lo tiene. Y aconteció así. Pero fíjese, aquí luego, a mí me gustaría que usted viera esto, que también de lo que le dijo ahí, le dijo, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y vas a esperar 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y ya después que se fue Saúl de Samuel, Dios le cambió su corazón y todas esas señales acontecieron, así como le dijo, todo aconteció. Y cuando estaba profetizando, el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Todos cuantos lo veían decían, ¿cómo es esto posible? ¿Acaso también Saúl entre los profetas? Porque los profetas eran personas especiales y Saúl lo conocían. Pero si Saúl es ese muchacho que cita el grandotote, el altote ese, también entre los profetas. ¿Qué nos da a entender esto? Que Dios le da su espíritu a quien Él quiere. Amén, amén. A quien Él quiere, sencillo. A quien Él quiere. Y estaba profetizando. Ahora, fue ungido rey. Y ya que Samuel convocó a todo el pueblo, dijo, aquí está el rey, el pueblo se puso alegre, se puso contento. Como rey vino su primer examen, porque todos en la vida tenemos exámenes. Antes del examen final, los van evaluando por periodos, no sé, a veces hay 3 periodos, 4 periodos, o semestres, trimestres, y hay entonces un primer examen, primer reto de Saúl, y Saúl en esta ocasión fue dirigido por el Espíritu de Dios.
Les voy a platicar cómo estuvo la situación. Mírenme acá. Naas, amonita, con un ejército, se presenta a los de Jabes de Galaad, el ejército, y los de Jabes de Galaad tenían miedo. Pues imagínense, ¿quién va a querer morir? Y los de Jabes de Galaad dijeron, Naas, no, tranquilo, haz pacto con nosotros, no nos aniquiles. Ok, voy a hacer pacto con ustedes, con una condición, la que tú quieras. Que todos de los de Jabes de Galaad se saquen al ojo derecho. Todos, si quieren, ¿qué quieren? ¿Vivir tuertos o morir? Pues ¿quién va a querer morir, verdad? Es preferible quedar tuerto. Y entonces se lo vieron así de, ok, danos 7 días a ver si a lo mejor alguien nos ayuda, dice. Alguien nos ayuda. Y el pueblo de Israel supo esto, hermano. Es que los amonitas eran terribles. Y se empieza a llorar el pueblo. Pues nuestros hermanos se van a quedar tuertos. Y el pueblo llorando. Y Saúl andaba, dice que venía del campo Saúl, después de arar, venía todo sudado con las yuntas de bueyes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué llora el pueblo? No, pues que es que esto Naas dijo que si los de Jabes de Galaad no se sacan los ojos, el ojo derecho, va a hacer alianza con ellos y si no los va a matar. Y Saúl se encendió en ira. ¿Cómo se atreve? El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. No puede ser. Causó una indignación santa, un enojo santo, porque es una injusticia. Ahora sí, Dios mismo actuando, el Espíritu Santo actuando sobre él. No, esto no va a suceder. Pero fíjese, cuando lo coronaron, muchos dudaban de él. ¿Este nos va a salvar? Dudaban, ¿este nos va a salvar? Porque lo veían, le digo, un poco así como inseguro. ¿Será? Es que yo voy a ser rey. Pero ahora el Espíritu de Dios lo tomó y lo primero que se le ocurre, los bueyes que traía él, los agarra y los hace pedazos, los corta, y vengan para acá, vengan ustedes, lleven esto, llévenlo tú a Rubén, llévalo tú a Manasés, llévalo tú a Gad, llévalo tú a Benjamín, llévalo tú a Judá, llévenlo por todo Israel. ¿Y qué? Y díganle que así le va a pasar a todos los bueyes de aquellos que no vengan a defender al pueblo de Israel, que no vengan al rey Saúl. Se puso con carácter el hombre. Y fueron todos, ¿y qué? No, pues sí, así le va a pasar a los bueyes que no vayan a defender al pueblo de Israel, que no vayan en pos de Saúl. ¿Y quién va a querer perder su buey, hermano? Y todos salieron como un solo hombre detrás de Saúl. Y Saúl, vamos. Y le dieron una buena y derrotaron a los amonitas. Y claro, pues todo el mundo estaba, ¿qué? Feliz. Vemos que este primer examen, cuando Dios dirige a la persona, este primer examen, este primer gran reto, podemos decir que fue una prueba superada. Pasó en el sistema americano con la A+, A+. En el sistema de nosotros fue un 10. ¿Por qué? Porque no hubo pérdida. Todo fue así debería ser la cosa. Cuando el cristiano es dirigido por el Espíritu de Dios, vive una vida en el Espíritu. Cuando vive la palabra, le acontece tal como Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Y todo es qué? Todo es todo. Todo te saldrá bien. Eso fue lo que pasó. Bueno, vamos al segundo examen, porque la vida sigue su curso, hermano. Y vemos aquí el segundo examen, problema de Saúl. ¿Por qué digo examen problema? ¿Por qué primero dije examen reto? Porque acuérdese, cuando el Espíritu de Dios está contigo, los problemas son retos a vencer. Las aflicciones son retos, pero cuando tú te metes en lo que no debes, entonces ya no son
retos, son problemas en los que te metiste. Pero sin embargo, eso no quiere decir que Dios no pueda ayudarte aún. ¿Cuál fue este problema? El segundo examen que presentó Saúl fueron problemas externos. Nos dice aquí la escritura en 1 Samuel capítulo 13, verso del 1 en adelante, que ya habiendo reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años en Israel, escogió luego 3,000 hombres, o sea, después del que juntó todo el pueblo, agarró 3,000 hombres, y él se agarró 2,000, y a su hijo Jonatán le dio 1,000, o sea, para que fuesen los guardianes del pueblo de Israel, y al resto del pueblo, muchachos, pueden irse a sus casas, le dijo. Bueno, se sentían envalentonados. Usted sabe cuando uno derrota a alguien, uno se sentía envalentonado. Bueno, y resulta ser que Jonathan, el hijo del pastor, del hijo de Saúl, en este caso el hijo de Saúl, Jonathan, pues usted sabe como los jóvenes intrépidos, ¿no? Todo hiperactivo andaba el muchacho y vio a los 1,000 que le dio el papá y se le ocurre una gran idea. Va y ataca la guarnición de los filisteos. La guarnición era un campamento que los filisteos tenían cerca de la frontera. Va y los provoca, los ataca. Entonces, Jonatán atacó la guarnición de los filisteos en el collado y lo oyeron los filisteos. Y luego Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo el pueblo oyó, el pueblo de Israel oyó que decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también Israel se ha hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Pero fíjese muy bien, el que atacó no fue Saúl, fue Jonathan. Pero Saúl dijo, no, yo aquí Saúl fue el que atacó. ¿Por qué será? ¿Será que sentía que su hijo le hacía competencia? ¿Podría haber sido eso? Bueno, el caso es que, acuérdense que tenía 3,000 personas, provocan la guerra contra los filisteos, se junta todo el pueblo en Gilgal. Y sucede algo interesante, porque fíjense, sin tener instrucciones, sin que le dijeran, haz esto, ellos lo hicieron. Jonathan tomó la iniciativa de atacar la guarnición del Filistea porque representaba una amenaza. Y cuando lo atacaron, ¿qué creen que sucedió? Los filisteos que atacaron a los filisteos muertos de miedo, ¿verdad? Se fueron, nos ha atacado, los israelitas nos han atacado. ¿Se fueron? No. Por eso viene, hermano, no se meta en guerras que no se meta en lo que no le importa. A menos que Dios le diga, métase. Ahí anda uno de ofrecido. Yo me ofrezco, dice. Anda uno de ofrecido. Entonces, los filisteos los atacaron, dice, se juntaron a pelear contra Israel. ¿Cuánto era el ejército de Saúl? 3,000. 2,000 él y 1,000 Jonathan. Y se juntaron a pelear contra Israel en 1 Samuel 13:5, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena del mar. Era muchísima gente. Atacaron el avispero. El avispero se alborotó y nos dice cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque dice que estaban en aprieto. Cuando lo vieron, ya vieron la realidad. O sea, no es lo mismo, como dice un dicho por ahí, no es lo mismo invocar al diablo que verlo venir. Hay un dicho que dice, que el diablo, pero cuando se hace presente ya la gente tiene miedo. Es un dicho coloquial que se utiliza. Entonces, cuando los de Israel vieron que estaban en estrecho, se escondieron. Fíjense, ¿qué pasó? Les entró miedo, pánico. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos, incluso de los hebreos, se pasaron el Jordán. Patitas, ¿para qué te quiero? Ahí vienen los filisteos. Mejor que digan aquí corrió, que aquí murió ahí. Vámonos. Se fueron a la tierra de Gad y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo que quedaba dice que iba tras él temblando. ¿Por qué será que temblaba? ¿Será que temblaba de frío? ¿O de miedo? ¿Usted tembló de miedo? Se siente feo, ¿verdad, hermana? Se siente feo temblar de miedo, ¿verdad? Bueno. Pero fíjense una cosa. A mí me llama la atención, si usted luego en su casa se va y lee cuando Samuel profetizó las cosas que iban a suceder, que iba
le iban a dar pan, que iba a profetizar. Dios le dijo también, luego bajarás a mí a Gilgal, entonces yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseño lo que he de hacer. Fíjese que eso que le dijo 2 años anteriores no sucedió. Entonces cualquiera habría dicho, no, es que se equivocó Samuel y no se cumplió. No, hermano. Cuando un hombre habla inspirado por Dios, se cumple. Téngalo esto, hermano, porque a veces hay personas que hablan, así dice Jehová, así dice el Señor, y no es cierto, no habla el Señor, ellos se lo imaginan. Un hombre de Dios no toma el nombre de Dios en vano, eso tómenlo por seguro. Un hombre de Dios es cuidadoso cuando habla. Un hombre de Dios analiza lo que va a decir. ¿Por qué? Porque el que tome el nombre de Dios en vano no será tenido por inocente, será tenido por culpable. Bueno, entonces estaba en Gilgal y de momento Saúl recordó lo que le había dicho 2 años antes. Luego dice, cuando estés en Gilgal vas a esperar por mí 7 días. Entonces, ok, voy a esperar 7 días. Nos dice 1 Samuel 13, 8, que esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. O sea, hubo algo, se retrasó. Y dijo entonces Saúl, y otra cosa importante, fíjese, el pueblo se le desertaba. ¿Por qué se le desertaba? Tenía miedo. Provocaron a los israelitas y luego de Bocón, y Saúl ha atacado a los filisteos y todo el pueblo muy acá, muy gallito, muy envalentonado, y detrás de Saúl, porque era el más grandote de todos, y cuando Saúl vio que la cosa iba en serio, si huye, cuando él huyó, ¿qué creen que pasó con los demás? Todos huyeron. Y por eso estaban 7 días y el pueblo veía que el otro no. Cuando la persona está insegura, hermano, eso es lo más terrible que puede hacer, cuando la persona titubea. Cuando la persona descuida su relación con Dios, la persona se vuelve pusilánime, se vuelve todo medroso, no le falta carácter. La cosa era que no se tenía que andar escondiendo. La cosa era que tenía que estar firme e esperar. Samuel le había dicho, espera 7 días. Yo voy a llegar a ofrecer los sacrificios y te voy a decir lo que tienes que hacer. Pero el hombre no, se le desertaba la gente. Samuel no viene, ya se le estaba yendo. ¿Y qué hizo? Traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y justamente cuando terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Se impacientó, hermano. No sea impaciente, por favor. No sea impaciente. Espere lo que Dios tiene que decir. Dice la Escritura, pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi oración. Pacientemente, espérale. Y Saúl salió a recibirle. Entonces Samuel le dijo, oye, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, bueno, es que, mira Samuel, es que yo vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Tú, ahora le echaba la culpa al siervo de Dios. Y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Entonces me esforcé y ofrecí holocausto. Y él esperaba que le dijera, ok, felicidades, la verdad, te felicito por esto. Pero le dijo Samuel en capítulo 13, verso 13, Samuel a Saúl, ¿sabes qué? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Lo que le dijo, espérame en Gilgal 7 días, fue palabra de Dios. Fue mandamiento de Dios. Fue mandamiento de Dios. Dice, ahora pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo hubiera confirmado. ¿Qué hiciste, Saúl? Locamente has hecho. Si tú no guardas la palabra del Señor y interpretas la palabra del Señor a tu manera, es que yo creo eso, no es lo que tú crees, es lo que Dios dice en su palabra. Es que yo pienso eso, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice en su palabra. Si tú te la imaginas o te sacas otras cartas o palabras de la manga, estás inventando estás actuando locamente. Si tú haces lo que no tienes que hacer, dices lo que no tienes que decir, estás actuando locamente y cuesta, porque a él le costó
el reino, porque le dijo, Jehová hubiera confirmado, ¿qué te costaba esperar, Saúl? Mas ahora tu reino no será duradero. Miren, luego le dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es feo. Y mire, y no era cualquier cosa, le digo. Saúl no era cualquier cosa. Porque la opinión que dijo Dios de Saúl fue una opinión preciosa de primero. Él va a salvar a mi pueblo. El Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu Santo lo transformó. Pero se descuidó. Y así a veces pasa con muchos cristianos. Se descuida igual, parece Saúl. Con una vez que sintieron el Espíritu Santo, es como si, mire, una comparación, a ver si lo logramos entender. Es como un carro, hermano. Su carro usted lo tiene que llenar continuamente de gasolina, ¿verdad? ¿Qué pasa si no lo llena de gasolina? Se va a quedar botado. O usted tiene mucha fe para seguir adelante sin gasolina. Yo no tengo esa fe, hermano. Yo mejor prefiero parar. Pero ahí parar a echar gasolina. Pues usted tiene que echar continuamente tu relación con el Espíritu Santo. Hagamos de cuenta. Yo sé que es una comparación un poquito media tontita, ¿no? Pero haga de cuenta que usted un carro tiene que echar gasolina todos los días continuamente. Tiene que doblar rodillas. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor. Usted está recargando. Cuando usted está de rodillas, usted junta el polo positivo y el polo negativo, así como en las baterías, y está orando y se está conectando y ya Dios de ahí lo está recargando del poder del Espíritu Santo, cosa que quizás yo lo más seguro que Saúl no hizo, y por eso se descuidó, se volvió un hombre sin carácter. Ahora, yo me atrevo a pensar, esto yo no lo dice la Biblia, pero yo pienso, y usted puede ponerle en tela de juicio, si usted así lo desea. Yo me atrevo a pensar, hermano, que ese ataque a los filisteos de iniciativa propia, sabía Dios que les traería problemas, o sea, porque ellos fueron y atacaron, tomaron, porque a veces los hijos se meten en problemas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los hijos que se meten en problemas? Tiene que ir papá a dar la cara por ellos, ¿verdad, Jonathan? Cuando uno se mete en problemas, ahí tiene que ir el viejo a poner la cara porque ya se vuelve uno violento, ¿no? Ahí tiene que ir la cara. Entonces, Dios preveyendo esta acción, por eso había dicho a Samuel, cuando estén en Gilgal, ve tú y sácalos del atolladero. Yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Pero no, hermano. La impaciencia causa desobediencia al mandato de Dios. La impaciencia causa la desobediencia, perturba la mente, retrasa, acobarda, atonta, embrutece y te entibias, así de plano. Es lo que le pasó a este pobre hombre. ¿Me escuchó? Se lo repito. La impaciencia causa desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, perturbas la mente, te retrasa la mente, te acobardas, te atontas, te embruteces y te entibias. Ya es un cristiano tibio, así como le pasó al pobre rey. Y cuando él acababa de ofrecer el sacrificio, Samuel salió a recibirle. Es que yo lo tuve que hacer, dice, porque el pueblo se me desertaba. Pero fíjese una cosa. Cuando pasó esto, Samuel se fue. Yo no tengo nada que hacer aquí. Y no recibió la instrucción de cómo salir del problema, hermano. Ahí se quedó. Oye, qué feo es desobedecer el mandato de Dios. Qué feo es. Es muy feo eso. Como hace rato platicando con mi esposa. Ella me comentó lo siguiente. ¿Qué fue lo que me contaste, amor? Me dijiste, ¿Dios qué? Tú me dijiste una frase. Déjeme ver, aquí lo tengo apuntado. Dios, si no nos dejamos de guiar por Dios, Dios nos deja hacer lo que queramos. Así, sencillo. Si no nos dejamos guiar por Dios, Dios nos deja de hacer lo que nosotros querramos. Y fue lo que le pasó. No quisiste esperar mi consejo. Ahí te queda, dijo Samuel. Y él se fue. Y se queda el otro.
con la soga al cuello, con los filisteos allá, los 30,000 carros y los jinetes, y con el pueblo numeroso, y con 3 bandas de merodeadores, 3 bandas de terroristas que salían a asolar al pueblo de Israel, y ellos se quedaron encuevados, hermano. Qué feo es eso, ¿eh? Qué feo. Bueno, pero fíjese una cosa. ¿Cuál era la táctica? ¿Cuál era la táctica que Dios le iba a dar? No lo sé, pero yo creo que sí lo podemos averiguar. ¿Sabe por qué? Porque se fue Samuel. Y entonces Saúl se acobardó y Saúl se escondió de los filisteos. Pero hay algo que a mí me encanta aquí, que Jonatán tuvo fe. En el capítulo 14, del 1 en adelante, nos dice la escritura que todos estando escondidos y papá, como que papá ya no actúa, papá no se mueve. Jonatán, si tu papá no se mueve, muévete, como le dice aquí la escritura. Así lo dice aquí, si ya ves que ya no tiene energía, muévete tú tienes fuerza, mijo. Dice, Jonatán dijo, el hijo de Saúl dijo a su criado, que le traía las armas, vamos a pasar la guarnición, dice, vamos a pasar, aquí está al otro lado, pero no le dijo nada a su padre. Esa es otra. Los hijos crecen y los hijos tienen que tomar decisiones propias. ¿Qué pasa a veces cuando uno, papá, quiero hacer esto? El papá, no lo hagas, hijo, porque es que te va a ir mal. No, hombre, por eso es mejor, mira, cállese la boca y actúe. Tenga fe. Vamos, no le dijo nada. Pasemos a la guarnición, dice. Vamos, dice. Y el criado, pero hay otra cosa que se me estaba pasando, hermano. Estando en guerra, provocando a los filisteos, tenían un problema, que no había armas. O sea, ¿cómo te atreves a meterte a pelear, a provocar al enemigo sin armas? No había herrero en Israel. Los herreros estaban en los filisteos. Eran astutos los filisteos. Y las únicas armas que habían, no había espada, no había lanza. Las únicas espadas que habían eran la de Saúl y la de Jonatán. Eran las únicas. O sea que el pueblo de Israel peleaba con puro palo. Y con piedras y con las ondas. Era con lo que peleaba. Y dice, vamos, le dice Jonatán vamos a pasar la guarnición. Si nos dicen, oye, yo creo que Jonatán, podríamos decir que si dijéramos que Jonatán estaba loco, el paje de armas más, porque no tenía nada más que palo. Vamos a pasar, dice, vamos a pasar. Si los filisteos nos dicen, vengan, es que Jehová nos ha mandado. Y hay algo muy precioso, porque dice Jonatán, porque vamos a estos hombres, nos mostraremos, porque aquí dice que para Jehová no es problema salvar con pocos, dice. Vamos, dice, para él no es problema salvar con pocos. Vamos, dice. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros somos tan, que con grandes recursos vamos a actuar. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Vamos, y si nos dicen que nos detengamos, es que Jehová no quiere que pasamos. Si nos dice, venga, vamos pues, dice el otro, vamos pues. Y iban subiendo, y los filisteos estaban ahí, y Jonatán los atacaba, se caían los filisteos, y el otro los remataba con el palo. Mataron como 20 personas, y empezaron a hacer más matazón ahí. Ellos dos nada más, tenían fe. Jonatán tenía fe. Ya que veo que papá no se mueve, me huyó, dice. Pero alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que moverse. Y fueron ahí, y Jehová, pues como vio que tenía fe, ¿usted cree que Dios iba a abandonar a Jonatán? No. Y como vio que estaba ahí, me imagino yo, que el Señor puso su piecito y tembló la tierra. Causó más pánico. Y los merodeadores que venían, estos dos ahí repartiendo espadas, y el otro garrotazo dando el paje de armas, no dice su nombre, pero mi respeto para el paje de armas. Tenía un valor. Jonatán estaba loco, pues este estaba más loco todavía porque no tenían nada. Jonatán los lastimaba, y el otro venía y se arma la guerra. Y entonces los merodeadores vinieron, la confusión, el Señor hizo temblar la tierra, y se vuelven locos y se empiezan a matar unos a otros. Una matazón que se hicieron entre ellos mismos. Y dice 1 Samuel 14:23, así salvó
Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Betabén. Y pasa algo. Estaban los centinelas. Saúl, Saúl, ahí hay un alboroto con los filisteos. ¿Cómo que hay un alboroto con los? Sí, se está ahí. ¿Qué pasó? No, los han atacado. ¿Quién fue? Vamos a contar quién falta. Todavía poniéndose. ¿Quién falta? No, y como era el alboroto más grande, no, pues tú quédate contando quizás, Saúl, nosotros vamos a la batalla. El pueblo ya agarró valor y se fue a la batalla. E incluso los que se habían ido al Jordán, los que habían huido, también se incorporaron a la batalla. E incluso los del monte de Efraín, los del monte de Benjamín, todos aquellos que habían desertado, fíjese, la acción de un hombre que le cree a Dios, de Jonathan y su escudero, la acción de él provocó un avivamiento y se empezaron a hacer estragos y a defenderse. Pero fíjate, hermano, Saúl, de veras, Saúl, que el tibio toma decisiones incongruentes. ¿A qué me refiero? Porque ese día de la batalla, que todo el mundo iba a pelear, el muy espiritual Saúl proclama e impone un ayuno. Maldito aquel que pruebe comida hasta que yo haya tomado venganza de mis enemigos. Maldito sea de Dios. Así hasta el nombre de Dios utilizó. Es lo más incongruente. ¿Cómo se le ocurre poner al pueblo ayunas cuando tienen que utilizar toda su fuerza y toda su energía, hermano? ¿Cómo se le ocurre? El pueblo pues tenía miedo de comer porque estaba bajo maldición, bajo juramento de Dios. Pero Jonathan no había escuchado lo que dijo su papá. Aquí viene otra vez Jonathan. Él no escuchó lo que dijo el papá. Él fueron al bosque persiguiendo a los filisteos, todo el mundo cansado y con hambre, y la miel escurría. Agarra a Jonathan, todo cansado. Imagínense, él comenzó el problema, Jonathan, y su paje de armas. Comenzó el problema, todo cansado, ve que la miel, agarra un palo y jurga el panal de miel. Y, cansado y saborea. Y usted sabe cuando está tan débil, un dulce, algo dulce, lo pone otra vez. Y lo pone otra vez, le da fuerza. Y le aclararon los ojos. Y dice el pueblo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Jonathan? ¿Qué has hecho de qué? Tu papá dijo que maldito aquel que comiera este día hasta que todos los enemigos fueran tomado venganza. Mi papá solamente está turbando a Israel. Eso fue lo que dijo. Solamente se lo está confundiendo, dice. ¿Cómo se le ocurre a mi papá cómo se le ocurre prohibirles de comer? Cuando fuimos, dice, ya estábamos haciendo destrozo con los filisteos, allá había comida. Si el pueblo hubiese comido, hubiese tenido fuerza, hubiese tenido energía y hubiésemos hecho más grande la victoria. Por eso, hermano, aquí el problema es el siguiente. Que el tibio toma decisiones incongruentes. ¿Entendió? O sea, aquí vamos, ¿ok? Entonces, este fue el segundo examen de Saúl. ¿Prueba superada, sí o no? Sí. Prueba superada. Pasó con la calificación más baja, con una D. Porque el desempeño no fue lo que se requería. Gracias a Dios, podemos deducir que no hubo muertos en cuanto a los israelitas, sí, en cuanto a los otros sí. Pero pudieron haber hecho más si a este hombre, si a Saúl, no se le hubiese ocurrido esa idea espiritual de imponer un ayuno, cuando no tenían que ayunar. Si el pueblo hubiese comido, el pueblo hubiese estado fuerte, hubiesen causado más estragos. O sea que sí pasaron, tuvieron una prueba superada, sí, pasaron con una D, o como le decimos nosotros en nuestros sistemas, pasaron a 6. En términos coloquiales se decía, cuando una persona pasaba con 6, ¿cómo se decía? ¿Pasó de puro? Pasó de panzazo, pero pasó. Es lo bueno, hermano. Eso es lo bueno. El tiempo se nos está acabando y todavía vamos por el tercer examen, pero creo que lo vamos a ver para la próxima, o rapidito lo tocamos. El tercer examen es el reto de Saúl
Y aquí tiene por título, la desobediencia te derriba. Destruye a tu enemigo o tu enemigo te destruirá a ti. 1 Samuel capítulo 15. Samuel dijo a Saúl, mira, Jehová me mandó que te ungiese por rey sobre Israel. Ahora pues, le dijo, ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Está atento. Porque es que la gente no está atento, a veces se duerme la gente, hermano. Pero mejor sigo porque el tiempo de por sí no nos perdona. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dijo? Jehová. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene. ¿Qué dijo? Todo. No te apiades de él. Destruye, mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl convocó al pueblo y se le juntó mucha gente. Eso fue lo que Dios le dijo. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Usted cree que Saúl cumplió? No, porque perdonaron lo mejor, perdonaron las ovejas, perdonaron lo más gordo, lo más feo, sí, eso sí lo mataron, ¿no? Eso sí lo mataron, e incluso le perdonaron la vida del rey Agag. Y 1 Samuel 15:11 nos dice que el Señor dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y sí nos dice la Escritura que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermano, si Dios da una orden, se cumple. Cuando Samuel vino en 1 Samuel 15:22, cuando Samuel le dijo, ¿por qué has hecho esto? No, es que mira, es que lo que pasa, fíjese, el tibio se excusa. El que descuida su relación con Dios se excusa. ¿Y qué es eso que oigo? No, es que yo he cumplido el mandamiento. ¿Y qué es eso que oigo? Es que, Samuel, ¿qué te diré? Es que el pueblo. Es que el pueblo decidió perdonar lo mejor de las vacas y de las ovejas para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Qué excusas, ¿no? Lo que pasa es que él también quería acrecentar su hacienda. Y luego le dijo Samuel 15:22 de primera, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, mire, esto está tremendo. Una persona que se pone, que es rebelde, Dios lo toma como un adivino. Un adivino es un brujo. Un brujo. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Y luego le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuélvete conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Así. Pero fíjese, hermano, el tibio, el que no anda bien con Dios, prefiere mantener las apariencias que humillarse ante Dios. ¿Por qué? Porque luego nos sigue diciendo 15:30-31 y dijo, mira, yo he pecado. O sea, sí es cierto, ya pequé. O sea, yo he pecado. Pero mira, hazme un favor, ¿no? Hazme un favor, Samuel, no seas así. Te ruego que me honres. O sea, es que soy el rey, no seas así. Que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Jehová. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Para que adore a Jehová, tu Dios. No dije para que adore a Jehová, mi Dios. Él sabía. O sea, las apariencias las quería conservar. Bueno, el tercer examen. Prueba. ¿La superó o no la superó? La prueba la falló, o sea que tuvo una calificación de F, de fallar, o 5. ¿Por qué? Porque no hizo caso.
Mire, hermano, Agag, el hombre, mejor lo voy a tocar para la próxima, no ahorita, porque ya vamos a cerrar. Ya cerrando la exposición, con Dios no se juega. Escúchelo bien, lo está viendo, ¿verdad? Y que se lo grabe en su mente y en su corazón, con Dios no se juega. La unción, la presencia del Espíritu Santo, no hay que descuidarla. La palabra de Dios, esto no es negociable. Si no nos dejamos guiar por Dios, Dios entonces nos deja hacer lo que quieras. Oh, es que es así, Dios no va a discutir contigo. Pues si tú dices, allá tú. Ahora, si estamos viviendo nuestra vida cristiana como Saúl, ¿qué hay que hacer? ¿Seguir como Saúl? Arrepentirse, ¿verdad? Y convertirnos de todos nuestros pecados. Queridos hermanos, que no nos pase la de Saúl, porque Saúl fue un hombre bautizado por el Espíritu Santo. Para la próxima ocasión vamos a estar viendo la segunda parte de esta enseñanza, porque vamos a ver que ya Jehová totalmente lo desecha, y lo que leíamos en un principio, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Eso lo vamos a ver para la próxima, pero todo esto viene por consecuencia de no hacer caso a la palabra de Dios. Dios le bendiga, amados. Señor, gracias porque nos has hablado. Siempre nos hablas en todo momento, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a que no nos pase la de Saúl, Señor. Que no seamos desechados de tu presencia. Queremos siempre estar, Señor, aleluya, adelante de tus ojos, y que tú, Señor, seas agradado con todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Que esta palabra en nuestros corazones, Padre amado, se haga vida. Pero sobre todo ayúdanos a siempre, Señor, tener el cuidado de no fallarte, de no descuidar nuestra relación con usted, Señor. Gracias, Padre, porque sé que siempre nos traes ese consejo a nuestras vidas. Señor, gracias por cada uno de tus hijos que hemos llegado y por aquellos que no han podido llegar a esta casa, Señor. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios.